¿No sentís un poco que los argentinos vivimos de espaldas al mar? Mira, si vos vas a Montevideo, Montevideo está de frente al Río de la Plata, y vos venís a Buenos Aires, y Buenos Aires está de espaldas al Río de la Plata. Y yo tengo la impresión de que lo mismo nos pasa respecto del mar. Vivimos como de espaldas al mar, sin comprender. Aquí, ayer mismo, no, esta semana, el martes estuvimos hablando con César Lerena, que cuando explica la cantidad, 1.639.900 kilómetros cuadrados, 1.639.900 kilómetros cuadrados es lo que tiene el Reino Unido del mar argentino en su poder. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados, y da la impresión de que los argentinos no lo registramos. Ujú. ¿No sentís que pasa eso? ¿Que nos falta conciencia marítima? Sí, sí, completamente. De hecho, nosotros lo que vemos, yo trabajo en la escuela, ¿no es cierto? Y la escuela es completamente es liberal. La escuela no enseña liberación, enseña dependencia. Y vos ves que en las escuelas se muestra la mitad de la Argentina, se muestra el mapa viejo. El mapa que nos muestra la Argentina cortada hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Y aparece la Antártida chiquitita en escala, un cuadradito al lado que nadie sabe qué es. Y eso no es ingenuo, eso es adrede, eso es para achicarnos conciencia territorial. La Argentina es enorme, y si nosotros miráramos la verdadera dimensión de nuestro país, que va desde La Quiaca hasta el Polo Sur, nosotros observamos que el centro geográfico del territorio está justamente en Tierra del Fuego. Sin embargo, nos hacen creer que el centro, el corazón de la Argentina está en Córdoba, ¿no es cierto?, por ahí. La Pampa, ¿no?, la Pampa húmeda. Y la realidad es que no, el centro es Tierra del Fuego, el punto equidistante es Tierra del Fuego. Ahora, ¿quién está en Tierra del Fuego? Bueno, los británicos están ahí. Los británicos están anclados en las Islas Malvinas. Ahora están con un megaproyecto para la construcción de un puerto, y se están avanzando mirando hacia la Antártida, ¿no es cierto?, que en el 2041 se vence el Tratado Antártico. Entonces, en Tierra del Fuego está el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es un pasaje natural, el más grande del mundo, por ser natural, ¿no? El otro pasaje es Panamá, el canal de Panamá, que es un canal artificial creado por los norteamericanos, pero en el Estrecho de Magallanes es una ruta atlántica de las más importantes. Por ahí pasan los megabuques que transportan cargas a nivel internacional, y completamente gratis. Mientras en el canal de Panamá te cobran un peaje de $250.000 para atravesar el Atlántico al Pacífico, en el Estrecho de Magallanes se pasa completamente gratarola. Es decir, es una joda total. No hay ningún tipo de control. Entonces, por supuesto que la conciencia marítima no va a aflorar de manera natural, sino que tendría que haber una política, ¿no es cierto?, a nivel estatal, que pueda enseñar en las escuelas desde los pibes chiquititos, que comprendan que la Argentina es un país estrictamente marítimo. De hecho, tenemos más espacio en el mar que en tierra. Nosotros somos bicontinental. Somos bicontinental y bioceánicos. Entonces tenemos 6.500.000 kilómetros cuadrados en territorio marítimo, siendo que en territorio americano tenemos 1.800.000. Entonces somos estrictamente marítimos, y sin embargo no tenemos la cultura ni siquiera de comer pescado. O sea, el pescado está, digamos, a disposición de España, de Inglaterra, de los chinos. Hay un saqueo ilegal con el cual además se financia la ocupación extranjera en nuestro territorio. Claro, de eso viven los kelpers. Y bueno, para eso también es que nos tienen que mantener sin barcos, sin fuerzas armadas, sin armada, que la armada en la Argentina nunca fuimos una potencia, pero teníamos una armada. Hoy no tenemos prácticamente nada, no son operativas nuestras fuerzas armadas. Lo hemos hablado en estos micrófonos con Agustín Rossi, y bueno, lógicamente que hay una conciencia de que en realidad no tenemos nada para defendernos. Somos un país que está absolutamente indefenso, que tenemos, quizás una buena noticia, que
el imperio británico es un imperio decadente y que nosotros somos un país emergente, que si hacemos las cosas bien, podríamos cambiar esas relaciones de fuerza y adoptar, por ejemplo, la doctrina de los chinos. Los chinos dicen, nosotros no tenemos que ser más fuertes que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser más fuertes que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el mar de China, no en otro lugar. Estados Unidos pretende ser el más fuerte en todo el mundo. No, ellos que lo sean en el resto, pero aquí tenemos que ser nosotros. Y nosotros deberíamos tener como doctrina, nosotros no queremos tener más potencia militar que el Reino Unido, pero querríamos ser más fuerte en el Atlántico Sur, porque es nuestro. Y sin embargo, mira, te voy a contar algo. Y otro día te voy a contar más cosas. Pero la conciencia sobre Malvinas se desarrolla a partir de una propuesta del diputado Alfredo Palacios, porque teníamos una oligarquía bastante pro-británica, digamos, anglófila, ¿no? Y Palacios plantea la publicación de un libro y que sea de difusión para todas las escuelas de la Argentina, con lo cual el tema, y lógicamente, rápidamente eso prendió como reguero de pólvora. En la década del 30 ocurrió esto, y la Argentina se malvinizó. Después de haber perdido esa malvinización que tuvimos en el siglo XIX, se recuperó. Ahora, ¿cómo unimos la malvinización, que yo siento que estamos recuperando después de 40 años de guerra de Malvinas? Y lo digo como una intuición, porque voy recorriendo pueblitos pequeños de la provincia de Buenos Aires y en todos veo un monumento a las Malvinas. Sí. Y en todos me emociono, porque digo, qué conciencia que hay. Bueno, ¿cómo unimos esta malvinización con esta recuperación del mar? Y esta recuperación del mar, esta conciencia sobre la necesidad de recuperar la soberanía argentina sobre el mar, con la reactivación justamente de nuestros astilleros. Claro. Y en realidad es, como vos decías, ¿no? La causa de Malvinas está latente en el pueblo. En el pueblo. Vos ves, en todos los barrios hay un mural de las Malvinas, en todos los clubes, ¿no es cierto? En las canchas, todas las banderas, los trapos, en los recitales. El que nos salta es un inglés, digamos. Eso está. En el pueblo está muy fuerte. Y creo yo que también luego de la guerra en el 82, eso se puso, digamos, de relieve. La causa de Malvinas ahí se puso fuertemente sobre la mesa y creo yo que no tiene nada que ver con los milicos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con quienes promovieron esa guerra, sino tiene que ver con que es una causa que genera remembranza de lo más digno de la historia de lucha por nuestra soberanía, que arranca por allá con el intento de invasiones inglesas en 1806, en donde el pueblo se paró de manos contra el imperio más poderoso del mundo. Y sin embargo, hay... Igual se robaron 1 millón de libras de plata en 1806, que las pasearon en 8 carruajes por Londres. Que algún día las tendremos que recuperar. Que habría que reclamárselas. Sí, es cierto. No la van a devolver. A lo que voy es la vocación del pueblo, claro. Digamos, el deseo... que no especula con el resultado de la pelea antes de comprometerse, sino que arremete con todo porque hay, digamos, un antiimperialismo que nos constituye, digamos. Entonces, eso está súper presente en el pueblo humilde y creo yo que hay que recuperarlo, digamos, hay que convocar a esa defensa desde una política de Estado, ¿no es cierto? Nosotros hacemos enormes esfuerzos por dar esta discusión en asambleas populares, en las bases, pero esto va a ser potente si realmente hay una política de Estado de reactivación del astillero Río Santiago para volver a fabricar barcos de guerra y barcos mercantes y poder tener una política de control en el Atlántico Sur. Nosotros tenemos un proyecto que en realidad no es nuestro, sino que nosotros lo impulsamos a partir de una cotización que sacamos desde el sector de buques militares en el astillero Río Santiago para fabricar 5 patrulleros oceánicos multipropósito. En realidad es un proyecto de la Armada que quedó inconcluso porque hubo una rosca asquerosa detrás y, bueno, corrupción mediante,
coima y demás, que frenaron esos proyectos, pero hay, digamos, iniciativas, hay proyectos que proponen un control en el Atlántico Sur, como la fabricación de estos patrulleros oceánicos multipropósitos. Incluso tenemos una cotización oficial del astillero. Entonces hay una política, pero que, como decíamos recién, el conflicto es geopolítico. Necesitamos que haya una dirigencia política que esté dispuesta a enfrentar ese conflicto, que se enfrente a la embajada norteamericana y a la embajada británica. Y eso, digamos, lo único que se necesita es cojones. ¿Escuchaste las últimas declaraciones del embajador norteamericano que le dice a los ingleses que se sienten a negociar? Que yo personalmente creo que debe ser porque por razones geopolíticas, me parece, pero no me quiero meter